Sean todos bienvenidos entonces a este auditorio Ernesto Libacic de la Universidad de Magallanes. Sean todos bienvenidos a esta actividad denominada Charla que te charla, que comenzó este año, pero empezó a gestarse hace un par de años ya en la mente de algunas personas que están involucradas en el Convenio de Desempeño e Identidad del Fin del Mundo. Específicamente, el canal de la Universidad de Magallanes está detrás de esta organización, pero en conjunto con aquellas personas que trabajan en el Convenio de Desempeño e Identidad del Fin del Mundo, como ya les comentaba, y Gaia Antártica. La idea aquí es difundir el conocimiento en las humanidades, las artes, las ciencias sociales y el continente helado, tan cercano a la región y tan desconocido muchas veces. Precisamente acerca de él es que vamos a hablar hoy y acerca de la pasión que ha desatado en algunas personas que tienen la vocación de explorar, de navegar, de buscar nuevos horizontes y nuevos mundos. Hoy vamos a hablar entonces de la exploración antártica. Y vamos a tener, como es habitual, dos conferencistas. El primero se llama Rodrigo Pérez Diap. Rodrigo Pérez es estudiante de Pedagogía en Inglés de la Universidad de Magallanes y guía de turismo de esta región. Es un apasionado por las actividades en exteriores. Desde sus inicios ha enfocado sus esfuerzos en la educación en contacto con la naturaleza, realizando numerosas salidas a terreno. Es colaborador del Convenio de Desempeño Gaia Antártica en sus labores educativas y de vinculación con el medio, a través del desarrollo de una serie de conferencias referidas a la historia de la exploración antártica. ¿Cómo se llama esta conferencia? Grandes Exploradores Antárticos. La historia de la exploración antártica es un legado de coraje y valentía. Durante esta aventura por explorar el continente blanco se han creado colosales embarcaciones para cruzar los más terroríficos mares con un solo objetivo: dejar una huella en la historia. Algunos han abandonado este empeño por meras equivocaciones, otros han sacrificado la vida por cumplir sus metas, y también hay quienes han abandonado ese objetivo con tal de salvaguardar la vida de sus hombres. Hoy en día disfrutamos de la lectura y de las experiencias que estos exploradores antárticos han dejado, pero ahora lo haremos también a través de esta conferencia. Un aplauso a Rodrigo. Muy buenos días. Como Pablo decía, mi nombre es Rodrigo Pérez, estudiante de Pedagogía en Inglés. También mencionó que soy un apasionado de las actividades outdoor, principalmente el montañismo. Las actividades de montaña es algo que me fascinan. Y como alguna vez un profesor de historia me dijo, para conocer lo que hay hoy en día, el presente, y también para poder entender el futuro, tenemos que conocer nuestro pasado. Entonces, para lograr entender cómo, por ejemplo, se ha llegado a las tecnologías que podemos ocupar hoy día en la montaña, por ejemplo, el Gore-Tex, las chaquetas de pluma, las raquetas que tenemos aquí presentes, los piolet, hay que ir mucho más atrás. Y en ese sentido, tenemos la historia, basado en la historia de los exploradores antárticos, mucho que conocer. Primero, ¿alguien aquí sabe cuáles fueron las primeras concepciones acerca de Antártica? Bueno, las primeras concepciones acerca de Antártica fueron alrededor de entre 300 y 600 años antes de Cristo, en la antigua Grecia, que ellos dijeron que tenía que existir algún trozo de tierra o algo bajo la Osa, bajo la estrella, la Osa Mayor. Entonces ellos lo denominaron Arctos, el significado bajo la Osa. Y si existía algo bajo la Osa, tenía que haber algo puesto. Y ellos también lo denominaron antiarcos. Ellos aún no tenían ni la mera existencia o la mera idea de que existían los polos congelados, ¿ya? Luego, las culturas ya más latinas, cuando iniciaron su exploración, empezaron a diseñar algunos mapas. Por ejemplo, esto es uno de los primeros mapas que logramos ver de Antártica. Y allí, si se fijan, Australia no existe. América del Sur es totalmente amorfo a lo que conocemos hoy en día. Entonces, en ese sentido, la información que se poseía era muy poco. Este mapa es de alrededor de 1800 después de Cristo. Luego,
pasamos a 1770, donde James Cook fue uno de los primeros que tuvo una noción de que existía un continente congelado y fue el primer explorador en cruzar el círculo polar antártico, pero él nunca pudo avistar el continente. Posterior a eso, entre 1820 y 1823, principalmente en 1820, Nathaniel Palmer y los británicos William Smith y Edward Bradfield fueron los primeros en ver grandes masas de hielo rodeando al continente, pero nos hacían de la idea aún de que eso era un continente. Luego, en 1923, James Weddell conoció el también conocido Mar de Weddell, ¿ya? Y fue el primer barco que llegó a tales latitudes, ¿ya? Posteriormente, tres expediciones, que entre ellas estaba la de Giles Dumont d'Urville, la de James Ross también y la de Charles Wilkes, navegaron un trecho suficiente de costa para concebir que existía un continente y que este continente estaba cubierto de hielo, ¿ya? Entonces, esta es la primera idea de que existe un continente, ¿ya? Hasta aquí me gustaría también leerles un pequeño párrafo que encontré en este libro, Las 22 vidas de Shackleton, que en realidad, en lo personal, encuentro que describe perfectamente cuán difícil era en esa época para estos exploradores llegar al continente blanco, ¿ya? Si me permiten, les voy a leer un poco. Es escrito por Erich Dauter en 1957, ¿ya? Dice así: con 3 círculos mágicos rodearon los dioses los secretos de los polos. La fuerza de su hechizo fue inconmensurable, y hubieron de pasar siglos antes de que la humanidad consiguiera quebrar su poder. El más exterior de los 3 círculos se encuentra muy distante todavía del centro mismo de la fortaleza polar. Los viejos marinos los llamaban los Rugientes 40, y seguramente Hernando de Magallanes no fue el primero en ver su flota dispersada y amenazada por las terribles tempestades al llegar a estas latitudes. Ese era el primero de los círculos que protegía la Antártica, según este escritor, que, bueno, ustedes ya lo pueden apreciar aquí en esta región. Los vientos son terribles para estas embarcaciones que hoy en día serían bastante precarias, ¿ya? El segundo de los círculos, a ver, continuemos aquí. Ya, mucho más al sur se extiende el segundo anillo protector de los hielos flotantes, cuya capacidad defensiva es desigual y variable, como lo mostraría la historia del rescate de los compañeros de Shackleton por la Yelcho. Aquí tenemos un murallón de hielo que, bueno, no sé si ustedes sabían que la Antártica durante el invierno puede alcanzar el doble de su tamaño, producto de todas estas masas congeladas que rodean al continente. Y luego, finalmente, queda otro anillo, el fantasma del escorbuto, el mismo enemigo de los marinos durante el siglo XIX, que se apoderaba del cuerpo de los exploradores polares cuando estos se internaban por las altas mesetas antárticas. Bueno, el escorbuto es una enfermedad que se producía por la falta de vitamina C, principalmente porque estos marinos, estos exploradores no consumían alimentos frescos. Entonces, por eso, en los inicios de la exploración, en la época dorada de la exploración, nos encontramos con que estas personas tuvieron que pasar muchas penurias, muchos de ellos perdieron la vida también intentando lograr conquistar el polo, el continente, ¿ya? Luego tenemos, a ver, allí, la llegada del hombre al Polo Sur. Como les contaba anteriormente, ellos descubrieron que existía este continente que estaba cubierto por hielo, pero no fue sino hasta 1895 que se empiezan a organizar las primeras expediciones científicas. Digo científicas y no de exploración, porque aún no querían conquistar el polo. En 1895, Suecia, Gran Bretaña, Alemania, Francia y Noruega son los primeros en lanzarse a hacer ciencia en este lugar, ¿ya? Y para ello construyen grandes embarcaciones. Luego, en 1910, empieza la carrera por conquistar el polo. Y aquí tenemos una historia de tragedia y gloria, como dice allí. ¿Por qué? Porque en el año 1910
Robert Falcon Scott y también Roald Amundsen empiezan una carrera por conquistar el polo, ambos con distintos medios. El primero, que es Amundsen, logra conquistar el polo con todos sus hombres a salvo y bueno, lo hacen el 14 de diciembre, ¿ya? Y dejan montado un campamento allí y dejan algunas provisiones y cosas para las futuras expediciones. También dejan una carta que les voy a leer un poquito más adelante, ¿ya? Mientras que Scott y sus compañeros fueron hallados muertos, pero posterior a que ellos también habían llegado al polo. Fue la segunda expedición en llegar al polo, llegaron alrededor de 2 o 3 semanas después. Entonces, ¿qué sucedió? Si se fijan aquí en la caricatura, Scott va tirado por ponis. ¿Ustedes alguna vez han visto un trineo tirado por caballos, por ponis? Ahí hay una explicación bastante lógica. Por lo general se ocupan perros para tirar los trineos. Bueno, en Antártica ya no se puede por el tratado. Pero se ocupan los perros, ¿por qué? Porque suben por la lengua, mientras que los caballos suben por todo el cuerpo y morían congelados. Entonces, si se fijan en las fotografías, Scott y sus hombres terminaron ellos mismos tirando los trineos, cosa que causó agotamiento también y, bueno, desencadenó en el fallecimiento cuando volvían a la costa. ¿Ya? Les mencioné que habían dejado una carta. Bueno, Roald Amundsen le dejó esta carta a su compañero Scott, que sabía que también iba en la carrera al polo. Procedo a leerla. Dice: como usted será probablemente el primero en llegar aquí después de nosotros, puedo pedirle que envíe la carta adjunta al rey Haakon VII. Si los equipos que hemos dejado en la tienda pueden serle de alguna utilidad, no deben tomarlos. Con mis mejores votos le deseo un feliz regreso. Sinceramente suyo, Roald Amundsen. Entonces, en cierto tono de burla también le dejó esta carta diciéndole: llegamos primero, has perdido la carrera. Posterior a esta carta, se cree que estos exploradores, el grupo de Scott, iba demasiado desanimado y por eso también no alcanzaron a llegar a la costa y los encontraron al invierno siguiente. Bueno, aquí tenemos también un gráfico que muestra las dos rutas utilizadas. Por ejemplo, aquí tenemos la ruta de Scott. Si se fijan, es mucho más larga y atraviesa un área de terreno que es mucho mayor en la cordillera transantártica hasta llegar al polo, mientras que Scott ocupó una vía que es mucho más directa. Perdón, Amundsen ocupó la vía mucho más directa. ¿Ya? Eso. Ya, okay. Luego tenemos otra historia que está ya un poco más cercana en tiempo, que es la de Shackleton, a 156 kilómetros del Polo Sur. Bueno, esta historia trata de una persona que también como quería conquistar el polo, pero como esto ya se había logrado, él dijo: voy a ser la primera persona en cruzar la Antártica. Y bueno, suceden una serie de eventos que los van a escuchar de voz de Adriana en la próxima charla, ¿ya? Es una mera introducción esta. Como les dije, a mí me encanta lo que son las actividades de montaña. Entonces, para ello, también he creado como la relación entre las cosas que se ocupan hoy día, la tecnología que tenemos hoy día en montaña y la tecnología que se ocupaba en aquellos tiempos. Por ejemplo, acá arriba tenemos una foto de Amundsen, en la cual, si se fijan, lleva una chaqueta con estas pieles arriba. Si se fijan, las chaquetas no son parecidas a las de ahora. Los arneses que llevan para tirar de los trineos, si se fijan, pasan por el cuello, son correas al fin y al cabo. Por lo general llevan ropas de lana debajo. Entonces, no es algo que se asemeja a lo que tenemos hoy en día. Si se fijan, los zapatos tampoco, bueno, esto es una pintura, pero los zapatos tampoco eran los adecuados. Ellos exploraron y intentaron conquistar estas latitudes, estas tierras inhóspitas, con mucho esfuerzo y con los medios no totalmente apropiados como los tenemos hoy día. Bueno, aquí tenemos otra foto de la expedición de Scott. Y bueno,
eso es un poco lo que les quería contar con respecto a los exploradores antárticos. Espero que les haya gustado la charla y que hayan quedado con el bichito de seguir explorando y de conocer más acerca de estas historias. Muchas gracias. Thank you.